por eso este es un tiempo para que abramos nuestros corazones, podamos disponer nuestras vidas para escuchar esa palabra, para poder recibir de lo que Él tiene, de lo que Él quiere entregarnos en esta tarde ya. Y creo que durante este tiempo también ha sido, como siempre, ¿no? La palabra del Señor muy profunda y muy directa. Muy directa porque esa aplicación práctica como que sacude un poco, como que mueve el piso un poco ahí a nuestras vidas y nos confronta a aquellas cosas que no están alineadas al propósito del Señor. Y por lo tanto, esa obra del Señor comienza como a incomodarnos porque quiere sacar aquello que no es, porque quiere mover aquellas cosas que no son parte de lo que Él quiere establecer en nosotros. Amén. Y por lo tanto, en ese sentido, evidentemente nadie se siente cómodo cuando lo están confrontando con algo. Pero el Señor actúa sobre nosotros cuando nosotros nos despojamos de aquello. Y por eso es que he querido llamarle a esta prédica, digamos, a este tema que voy a compartir con ustedes, le puse desde la salvación a la herencia espiritual, que un poco redunda desde el año 1446 a.C. al 1406 a.C. Son fechas y datos que encontré. El Mar Rojo representa, ustedes saben, y ya lo han dicho muchas veces, representa la primera muerte. Y es la carne y los deseos que son ahí crucificados, entregados, rendidos. Ya esos enemigos que estaban ahí, cuando llegamos al Señor en esa primera ocasión, quedan sepultados en el mar. Se abre el Mar Rojo, salimos de Egipto, salimos de ese lugar, salimos de la esclavitud, tomamos esa palabra como una palabra para nosotros y decimos: Señor, tú nos sacaste del mundo, tú nos rescataste de ahí, tú enviaste, ahí nos libertaste de aquel pecado, de esa esclavitud que nos tenía sujetos ahí. Y en el Mar Rojo esos enemigos murieron, fueron destruidos ahí en el abismo. Esos enemigos de ese lugar, ¿ya? Y ahí entramos, ahí estamos en la partida de nuestro proceso. Cuando entramos y salimos del Mar Rojo y el Señor nos saca de ese lugar, nosotros comenzamos ahí iniciamos nuestro proceso, nuestro trato del Señor. Y por lo tanto otros enemigos aparecerán. Muy importante también tener en cuenta de que evidentemente al ser la partida es un lugar absolutamente temporal, ¿no? Es un lugar en donde una persona que conoce al Señor inicia sus pasos en el Señor. Es un lugar de transición. Es un lugar donde no podemos quedarnos estacionados. Es un lugar que demanda también de parte nuestra un sujetarnos a Él, a lo que Él quiere. Dentro de lo que nos han estado hablando, yo me siento muy identificado, fíjese, con la vida de Caleb. ¿Sabe por qué? Porque Caleb muestra muchas cosas importantes para nosotros. Muchas cosas profundas y una revelación de lo que es el Señor con nosotros. Una revelación, un trato del Señor eterno. ¿Saben ustedes que, como ya lo han dicho nuestros pastores, el nombre Caleb proviene de la raíz hebrea que literalmente significa perro, ¿no? Perro. Pero también es una composición de dos palabras. Ya, gracias. Aquí se escucha más estéreo. Ya. Gracias, Gerardo. Tiene una composición, dije, de dos palabras, Caleb. Y ahí quiero decir por qué me siento tan identificado con Caleb, ¿no? La primera palabra significa todo y la segunda palabra corazón. Por lo tanto, podremos decir que Caleb también significa alguien con todo el corazón. ¿Ya? Es decir, no solamente en la acepción de perro en el mal sentido, sino que también en el kefil, en el que se entrega de corazón. ¿Y por qué digo que me siento muy identificado? Porque nos representa a nosotros los gentiles. ¿Cuántos judíos hay acá en esta mañana? Nos representa a todos los que estamos acá. ¿Ya? Bueno, está la pastora Marlene, que creo que es la única judía que hay acá. Tiene alguna sangre ahí. Pero todos los demás, ¿no es cierto?
yo me siento representado porque el Señor nos quiere enseñar algo muy importante. Fíjese que Caleb efectivamente era un gentil. ¿Qué es un gentil? Alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, alguien que no tenía linaje, alguien que no tenía una ascendencia en el pueblo de Israel. La importancia del linaje y de la ascendencia era muy, muy fuerte, muy potente en el tiempo bíblico, en ese tiempo en particular. Pero el Señor nos viene a enseñar otros elementos acá a través de Caleb, que no tenía linaje del pueblo de Israel. Muy por el contrario, era, dice en Génesis 36:11, dice que era descendiente, hijo de Jefoné, el ceneseo, descendiente de Cenaz. ¿Y saben quién era Cenaz? Era descendiente de Esaú, de Esaú, de Edom, era edomita. Era un hombre que originalmente venía del pueblo edomita. Es decir, muy por el contrario de lo que podríamos pensar, era una nación que justamente se apartó del Señor, desobedeció al Señor, fue por otro lado, se disolvió. Sin embargo, vemos de que este hombre está acá con el pueblo de Israel. Y acá hay algo muy, muy fuerte, muy potente que el Señor quiere mostrarnos. Fíjese, y yo me hago la pregunta, ¿cuál es nuestro linaje? ¿Qué linaje tenemos nosotros? ¿Cuál es el linaje que usted tiene? ¿De dónde procedemos nosotros en lo sanguíneo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Tenemos alguna posibilidad con nuestro linaje nosotros? ¿Quiénes somos realmente? Fíjense que, yo quise buscar información de que somos 60% del lado europeo, 40 o 35% del lado indígena y un 2% del lado africano. Ese es un dato real, genuino que encontré, y me pareció importante saber quiénes somos nosotros realmente como nación chilena. Esa es nuestra, un poco de Europa, otro poco de nuestros indígenas y otro poco también africanos en muy menor medida. Pero fíjense usted que una de las raíces más antiguas, al menos documentadas que hay, es que el pueblo chileno viene en la parte norte de los aymarás, de los diaguitas, en la parte centro viene de los picunches, de los mapuches tempranos, de los promaucas. También en el sur vienen los mapuches, los huiliches, los cuncos. Y en la Patagonia los tehuelches, los yámanas, los cahuéscar. Esos son los primeros, digamos, que tienen el linaje nuestro. De ahí venimos nosotros. Importante entender esto. ¿Y por qué lo menciono? Porque fíjense que particularmente ellos adoraban del punto de vista astral, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a la tierra, adoraban a la naturaleza, al hijo del sol. Y ellos creían en una encarnación divina con autoridad religiosa y política absoluta. ¿Y sabe lo que hacían particularmente en el norte? Tomaban a los niños y a las niñas más hermosas para alimentarlas y sacrificarlos como mensajeros al sol para que sean llevados a los altares en las montañas, y ahí eran estrangulados y golpeados, o algunos de ellos congelados, porque se creía que sus espíritus intervenían para poder aplacar la ira de los dioses. De ahí viene nuestro 40%, nuestro 30%. Se creía también por el lado de los picunches o de los araucanos, sí reconocían a un Dios supremo creador, pero había múltiples fuerzas espirituales que influían en la vida. El sol representa la sabiduría, la luna, la parte femenina, simboliza los ciclos de la vida, el pillán, el espíritu poderoso, protector de los hombres, el neguén, espíritu o guardianes de los elementos naturales. ¿Le suena la palabra guardián? Espíritus que se levantan en distintas naciones, particularmente en el pueblo mapuche, el neguén. También por el lado sur, muy parecido, ritos de purificación, ayuno, ceremonias, sacrificio de animales u otras situaciones. Esa es nuestra realidad. Por el lado de Europa, los españoles trajeron la adoración a la reina del cielo, a la Virgen. La represión religiosa. Aquellos que eran considerados herejes fueron muertos, muchos de ellos perseguidos, imponiendo una religión a la fuerza sobre las personas y matando muchas personas también dentro de los que estuvieron hermanos nuestros que están muertos hoy día.
También llegaron otros colonos en el lado sur, alemanes, croatas, suizos, franceses, italianos, especialmente en el sur. Y también un componente en el sur de migraciones árabes, palestinos, sirios, libaneses, así como también yugoslavos y algunos judíos. Y recientemente las últimas migraciones que tenemos son de latinoamericanos, peruanos, venezolanos, colombianos, haitianos, poco menos argentinos y bolivianos. Y también algo de asiáticos, chinos, coreanos, filipinos, en menor medida. ¿Quién era Caleb? Era un gentil, era como nosotros. Pero nosotros somos peor que Caleb, porque Caleb al menos venía de Saúl, directamente del linaje, digamos, del lado de Jacob, ¿no es cierto, hermano? Pero nosotros no tenemos ni siquiera una conexión con ellos. No tenemos nada, al menos en el conocimiento, digamos, directo de la información. Pero Caleb fue un hombre temeroso, un hombre que creyó, un hombre que fue fiel al Señor. Y por lo tanto fue incorporado a Judá, como lo dice en el libro de Números, en el capítulo 13, en el verso 6, dice: de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Esto indica entonces que en algún momento Caleb fue adoptado, fue incorporado legalmente a Judá y reconocido como uno de sus líderes. Porque según estudios, seguramente eso fue durante la estadía del pueblo en Egipto. Entonces aprendemos acá una tremenda enseñanza que el Señor nos quiere mostrar. Que aprendemos que pertenecer al pueblo de Dios no depende del linaje, sino del espíritu, de la fidelidad y de la fe en el Señor. ¿No se siente contento con eso? Que desde ahí, y yo lo pensaba y decía: Señor, tú ya tenías desde la eternidad en mente incorporarnos a nosotros, a tu pueblo, a través de la iglesia, porque aquí ya lo estabas mostrando en Caleb. Un hombre que no tenía un linaje, un hombre como nosotros que no tenemos mucho de qué gloriarnos con todos estos datos que le acabo de entregar, que son reales. Pero nuestra propia familia, quizás en el círculo más pequeño, lo que somos nosotros como personas, de dónde venimos, cuáles son nuestras costumbres, todas aquellas situaciones que no se conectan con el Señor, que no tienen una conexión, una dirección de parte del Señor. Sin embargo, Caleb, en esa entrega, llega al pueblo de Israel, seguramente en Egipto, es adoptado y llevado, se entrega al Señor en fidelidad y forma parte del pueblo de Israel. Y por lo tanto el Señor también nos llama a nosotros a formar parte de su reino, porque no es por linaje de sangre, sino es por la obediencia, por el sometimiento, por la entrega y por la fe y por la gracia del Señor que nosotros podemos ser llamados sus hijos. Gloria al Señor por eso. Por eso Números 14:24 dice lo siguiente. Otra enseñanza que nos muestra Caleb. Ese perro que dice ahí es un perro, pero es un perro fiel. Un perro que está ahí, al lado de su Señor. ¿Y por qué le digo esto? Porque fíjese que en Números 14:24 la palabra dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió seguirme plenamente, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb era entonces un hombre que tenía otro espíritu, que tenía el espíritu del Señor en su vida, un espíritu humilde. Era un hombre fiel, era un hombre que pese a las circunstancias, justamente este relato se viene a referir cuando ellos son enviados como espías a recorrer la tierra prometida durante 40 días, y llega Josué y Caleb y muestran el informe a Moisés. Un informe, ¿no es cierto?, de plena confianza y seguridad en el Señor. Y por eso es que el Señor aquí establece esta verdad. Un hombre que tiene otro espíritu, que no recibe cualquier otros vientos, otras corrientes en su mente. No es un hombre ambivalente, no es un hombre que se va de un lado para otro. Toma una decisión y la hace. Sus actos de fidelidad, Él los tiene claro, alcanzan a sus generaciones. Fíjese lo que dice al final, dice: y su descendencia la tendrá en posesión.
Es decir, Caleb, con sus actos de fidelidad y de entrega al Señor, entiende que sus generaciones también se ven bendecidas, porque son una promesa del Señor para nuestra vida. Esto ya nos habla, ¿no es cierto?, de que el verdadero linaje escogido por Dios no es étnico, no es cultural. Los gentiles siempre hemos estado en el corazón del Padre. Los gentiles siempre hemos estado en lo eterno, en lo que el Señor tenía en su mente. No es que fuimos agregados en algún momento, sino que Él siempre lo tuvo en su mente. La gloria es para el Señor. Ahora la pregunta que yo me hago, tal como lo hizo Caleb, cómo él reaccionó, cómo él vio, cómo él fue, y pregunto para ustedes hoy día, en esta tarde, ¿cuáles son los vientos que nos soplan a nosotros? ¿Hemos sido fiel? Cuando un día a lo mejor nos tocó pasar acá adelante, oramos, alguien nos ministró, nos puso las manos, dijimos algo, declaramos fidelidad al Señor en otro tiempo. ¿Qué fue de esa respuesta al Señor? ¿Somos un Caleb que dice sí y sigue hasta el final? ¿Qué le dijiste al Señor que harías con tu vida cuando te arrepentiste? ¿Dijiste que le ibas a servir? ¿Dijiste que ibas a ser fiel con Él? ¿Y qué has hecho con esa declaración en tu vida? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las situaciones adversas? Esas que nos incomodan, esas que no aparecen o no es las que esperábamos. ¿Cuál es nuestra reacción? A diferencia de Caleb, que vio la bendición, que vio la autoridad, que vio una tierra hermosa, vio una herencia llena de vida, llena de frutos. Pero nosotros, ¿cómo vemos las situaciones adversas? ¿No vio los gigantes? ¿No vio la situación de las naciones, lo fuerte que eran? Vio otra cosa. ¿Y nosotros cómo vemos las cosas en nuestra vida? ¿Qué elementos tomamos en cuenta? ¿Qué vientos soplan en nosotros? Porque si bien es cierto, el Señor siempre pensó en nosotros, pero pensó en aquellos que le aman, y pensó en aquellos que le siguen, y pensó en aquellos que son fieles a Él. Yo conversaba esta semana con un compañero de trabajo, le compartía la palabra y me decía, después me manda un mensaje, me dice, ¿sabes? Me quedo con una palabra que me dijiste, que el Señor ama a todas las personas, las quiere, las cuida. Y yo le respondí, sí, a los que le aman y a los que siguen sus mandamientos. A esos el Señor protege y cuida, pero a los que lo rechazan tienen sus propias consecuencias. Aprendemos entonces, para concluir esta parte, que el Evangelio se vive por la fe, no por emociones, no por conductas aprendidas. Pero sabemos una cosa: el que no supera la inmadurez, el que no supera la inestabilidad en su vida, el que sigue ambivalente, tomando una decisión y cambiándola permanentemente, o que no quiere avanzar, no puede pensar en llegar a la heredad. Las personas que no tienen una determinación, una fe, una firmeza y no vacilan, aquellas personas son las que van y van a avanzar. Pero las que están ahí ambivalentes con distintas decisiones en la vida, entonces nunca van a pasar, nunca van a lograr un trato del Señor, nunca van a lograr una herencia. ¿Cómo somos nosotros en nuestras decisiones? Cuando te entregaste al Señor, ¿qué le dijiste al Señor? ¿Te rindo mi vida? ¿Has cumplido con esa palabra? ¿Has cumplido con las promesas que le dijiste al Señor? ¿He cumplido yo? Sabemos, ¿no es cierto?, que el pueblo posteriormente, por su incredulidad, estuvo en el desierto por más de 40 años, un año por cada día que estuvo en esa inspección. Y después de eso recién se detiene frente al Jordán para poder cruzar. 40 años por su incredulidad. Y antes de cruzar el Jordán, hemos hablado harto, nos han hablado harto del Jordán, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene el Jordán para nosotros? Fíjese que en Josué, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice lo siguiente: y levantándose Josué de mañana, y partieron de Sitim. Sitim, les quiero comentar y hago el paréntesis, es un lugar donde el carácter es probado antes del cumplimiento de la promesa. Es un lugar, una prueba espiritual, un lugar de transición, un lugar
donde el Señor quiere entrar en un proceso de purificación para poder cruzar. Es un lugar donde hay que tomar una decisión. Dice que vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Es decir, llegaron al Jordán, pero no lo cruzaron, se detuvieron ahí y reposaron ahí. ¿Para qué? Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad, ¿dónde? Delante. Y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré. Y ahí me quiero detener también en el significado de la palabra comenzaré. Uno de los significados de la palabra comenzaré es perforar, herir, afligir, quebrantar. Es decir, si lo podemos traducir de esa manera, diríamos: comenzaré a quebrantarte. Comenzaré a quebrantarte y a hacerte grande. También me quiero referir al término grande, que tiene que ver con completarnos. Es decir, voy a quebrantarte para completarte en el Señor, delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Entonces el Señor, ¿qué quiere decirnos? El hacernos grande tiene que ver con completar el tratar nuestra mente. Tiene que ver con llevarnos a un estado de quebrantamiento para poder nosotros rendirnos a Él. Tiene que ver también, muy importante lo que hay en estos versos, a entender que el arca del pacto es la mente de Dios. El arca del pacto representa la mente de Dios. Y la mente de Dios es la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, que deben de posicionarse en nuestra mente. Importante entender de que es indispensable que el arca vaya adelante. ¿Qué significa esto, que el arca vaya adelante? Que el Señor va delante de nosotros. Para que las aguas del Jordán se abran, era necesario avanzar en el camino que Él ha trazado hacia la promesa. Pero no podemos ir sino adelante el arca del pacto de la palabra del Señor. No van adelante nuestras ideas, no van adelante nuestras ideas y planes, sino que va la voluntad de Dios por delante. Muchas veces, y aquí está la pugna, interiormente tenemos una lucha interna de nuestras propias ideas que quieren prevalecer. Pero solo cuando el arca y la presencia de Dios va adelante, es posible cruzar, es posible avanzar y heredar la promesa. Solo cuando la palabra y la presencia de Dios, y escúcheme bien, van delante de tu vida, podemos entonces cruzar el Jordán para luego vencer aquellos gigantes mentales, pensamientos, creencias, tradiciones que vienen y patrones que están en nuestra vida y en nuestra sangre. Aquellos que se oponen a la herencia, se oponen a Cristo. Aunque parezcan invencibles, la palabra de Dios tiene todo el poder para derribar esas fortalezas y desalojar toda estructura mental o espiritual que se pone en contra de la verdad y de la vida de Dios. Entonces te pregunto yo en esta tarde, estimado hermano que estás acá, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es el destino de tu andar? ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Qué persigues? ¿Qué perseguimos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué nos hemos trazado en la vida? ¿Y de qué manera pensamos para tomar nuestras decisiones? ¿Qué es lo que más pesa cuando decidimos algo en nuestra vida? ¿Y en qué momento tomamos decisiones? ¿Quién va delante de nosotros? ¿Nuestras propias ideas o la palabra del Señor? Importante es esa pregunta, porque muchas veces vamos nosotros mismos y todas nuestras influencias terrenales. Me pareció interesante darles un dato, fíjese. ¿Sabía usted, y por ahí lo compartí también con mis hermanos del discipulado, que nosotros tomamos
más o menos en el día entre 33 y 35 mil decisiones al día. Me pareció, cuando lo estudié y lo encontré, me pareció bastante sorprendente. Si me lo hubiese preguntado a alguien, jamás le hubiese dado ese dato. No se le hubiese dado ese valor. 33 a 35 mil decisiones tomamos en el día. Pero hay una cosa, que la gran mayoría son inconscientes. Varias ideas están automáticas alojadas en nuestro cerebro, pero solamente un muy bajo porcentaje las tomamos en conciencia. Por ejemplo, decisiones como qué voy a comer, qué micro voy a tomar, por qué camino voy a elegir, cómo voy a resolver una situación, qué voy a decir, qué voy a hablar, por dónde me voy a ir, a qué hora me devuelvo, a qué hora me voy, qué ropa me pongo. Un montón de decisiones, alrededor de 1000 decisiones en el día. Eso lo quise colocar porque me preguntaba lo siguiente: ¿cómo tomamos las decisiones más complejas en nuestra vida desde el punto de vista de la ciencia? Porque hay todo un estudio de cómo realmente nosotros tomamos las decisiones más complejas. ¿Cómo toma usted las decisiones de vida más complejas que tiene? ¿Cómo las toma? Y otra pregunta que también me hacía: ¿cuál es la decisión más importante que un ser humano puede tomar en la vida? Y lo busqué también, ahí lo estuve viendo, me sorprendió algunas de las respuestas que tener familia, por ejemplo, lograr ser un profesional exitoso, y por ahí aparecía también seguir la fe como uno de los puntos. Pero ¿sabe qué? Las decisiones complejas las tomamos en un gobierno democrático. ¿A qué me refiero con eso? En un gobierno democrático, ahora que vienen las elecciones puede que les conecte a ustedes. Y fíjese que cuando uno toma decisiones complejas, toma en cuenta el razonamiento, las opciones, las experiencias que hemos vivido, las cosas prácticas que nos han pasado, el entorno en que nos encontramos, la presión que estamos viviendo en ese momento, cuáles son esos valores que hay en nosotros, también sirven las emociones, cómo nos sentimos, la intuición. La intuición también es parte de ese ingrediente que nos ayuda a tomar decisiones. El discernimiento, o sea, aquello que nosotros creemos que puede ser, y todas esas cosas. Y la fe también aparece acá dentro del análisis científico. Pero me doy cuenta que se trata de un gobierno democrático. Todos aportan con algo para tomar una decisión. Pero acá vemos que el arca tiene que ir sola al frente. No es democrática. Y eso me pareció muy importante destacarlo, porque la decisión más importante que un ser humano puede tomar es a quién entrega el gobierno de su vida. Si ese gobierno de la vida es a todos estos elementos que yo he acabado de nombrar, entonces tomaré una decisión en base a cómo me siento, en base a cómo me va, en base a lo que he vivido, en base a lo que me pasa, cómo me ha ido en la vida, cómo lo han hecho mis padres, cómo lo he hecho aquí, cómo lo he hecho allá. Pero en ningún caso voy a tomar una decisión diferente de aquellas que están en mi corazón y las que yo he pasado como persona. Pero acá la palabra nos viene a ilustrar y a mostrar que realmente entregarle el gobierno al Señor en nuestra vida significa que nuestras decisiones quedan sujetas al arca que va adelante. Y por lo tanto la democracia ya no va a existir en nuestro cerebro, sino que vamos a entregar todas aquellas decisiones importantes de nuestra vida para que el arca, para que la palabra, para que el pensamiento, la mente del Señor vaya delante de nuestra vida. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora es bonito o quizás hasta emotivo decirlo, pero ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿O nosotros estamos poniendo los tiempos? No, mira, Josué sabe que ahora no vamos a cruzar, esperemos otros 40 años más. Esperemos otro tiempo, que me quiero arreglar un poquito. ¿Quién está tomando esa decisión? ¿Cómo estamos nosotros abordando nuestra relación con el Señor? ¿Es de acuerdo a nuestros tiempos? ¿Es de acuerdo a nuestros métodos? ¿O es el entregar la palabra primero? Entregar y sujetar nuestras decisiones al gobierno del Señor. Por eso la pregunta es: necesario confrontarnos frente al Señor. Y por eso Josué, cuando ya habían pasado en algún momento de su vejez,
en sus últimos tiempos también lo volvió a hacer. Y le pregunta en Josué 24:15, y esa es la pregunta para nosotros hoy día también. Dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Imagínese usted a Josué ahí frente al pueblo, colocándolo ahí frente a una toma de decisión. Escogeos hoy a quién sirváis. Si aquellos dioses, si aquellas democracias que hay en nuestro cerebro, que sirvieron a nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, dijo Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Entonces me pregunto yo, ¿las decisiones que has tomado reflejan que el arca va adelante en tu vida? Si estuviera nuestra pastora acá, ¿quién nos preguntaría? ¿Sientes que tu matrimonio fue una buena decisión? ¿Quién iba adelante en esa decisión? ¿Lo que eres hoy ha sido el resultado de tus decisiones? ¿Sigues culpando a los demás de lo que nos pasa? Cuando comenzamos a tener una mirada de esa naturaleza, entonces el arca no va adelante. Cuando la presencia y la palabra del Señor va adelante, no hay problema, porque el gobierno de Dios establece la verdad. Pero cuando tomamos decisiones, después nos encontramos en la vida con un montón de equivocaciones que nosotros mismos hemos tomado y que muchas veces no somos capaces de asumir, porque seguimos responsabilizando las circunstancias, las personas, el momento, el tiempo, la oportunidad y una serie de otras condiciones. Pero lo que quiere el Señor es llevarnos, y lo que el hombre tiene que hacer es llevarnos a que podamos entregarle nuestra vida y el gobierno de nuestra vida al Señor. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a cruzar el Jordán? ¿Sabes lo que significa cruzar el Jordán? Espiritualmente hablando. Hoy día, hermanos queridos, es el momento y es el tiempo en donde nosotros debemos tomar una decisión de vida antes de seguir en este caminar. Hoy. O vamos hacia el Jordán, o nos quedamos donde estamos y nos disolvemos. Es el tiempo de tomar decisiones espirituales importantes en nosotros. O cruzamos el Jordán o nos quedamos hacia acá. Por eso sí hablaba de eso. O nos disolvemos o seguimos en humillación y nos quebrantamos al Señor. Pero tenemos que tomar esa decisión. Dice la palabra del Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Confrontados antes de entrar al Jordán. Si tu corazón se aparte y no oye y te dejas extraviar, te inclinarás a dioses ajenos y les sirvieres. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. No vas a lograrlo. Lamentablemente ustedes saben que toda esa generación, excepto Josué y Caleb, fueron los únicos que pasaron y cruzaron el Jordán. Dice más aún: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, contra los que estamos acá, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, el perro que le sigue. ¿Se acuerdan de Caleb? Siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, en Abraham, en Isaac, en Jacob, que les había de dar.
Pregunto, ¿qué decisión vas a tomar hoy día en tu vida en relación a Cristo, al Evangelio? ¿Vas a seguir así como estás? ¿O vas a cruzar el Jordán? ¿Te vas a animar a cruzar? ¿Nos vamos a animar a cruzar el Jordán? Pero la pregunta que yo me haría es: ¿qué significa el cruzar el Jordán? ¿Qué significa? ¿De qué nos habla el cruzar el Jordán? Ustedes ya lo han escuchado en las prédicas y quizás me pueden ayudar también a que vayamos entendiendo qué significa el cruzar el Jordán. ¿De qué nos habla de esto? ¿Sabe? Le quiero dar un dato. Padecimiento, dice. Le voy a dar otro dato. Y este dato realmente me sorprendió mucho. Ahí para que los pastores lo anoten también. Pero un dato importantísimo, muy importante. A lo mejor usted lo sabía, no sé. Primero, ¿no es cierto? El término Jordán se deriva de la palabra Har Yadén, que significa corriendo hacia abajo o el descendente. Ese no es el dato, pero es importante entenderlo. Es corriendo hacia abajo o descendente, lo que decía David. El río Jordán está clasificado como el río más bajo del mundo. Desemboca en el punto más bajo, en el Mar Muerto, a 436 metros bajo el nivel del mar. Cómo la naturaleza, la creación, habla del significado espiritual que tiene el Jordán para nosotros. Cómo la naturaleza revela la grandeza del Señor en su palabra, indicando que este río es el río más bajo que hay en el universo, mostrándonos por lo tanto espiritualmente de que el Jordán tiene que ver con descender, con que nuestra alma descienda a través de aquellos procesos que Dios permite que sea tratado el orgullo, la soberbia, la altivez, la autosuficiencia y tantas otras cosas que están en nosotros. El Jordán demanda de que nosotros nos humillemos. El Jordán demanda que la vida en Cristo se fortalezca en nosotros. Solo entonces ahí, luego de ser quebrantados y humillados, vamos a generar o se va a producir en nosotros el ascenso. Porque mientras mayor sea la humillación, mientras más grande sea el quebrantamiento, mayor será la Yevorá. ¿Y qué es la Yevorá? Vamos aclarando los términos que ustedes ya saben. La Yevorá proviene de la raíz hebrea gabar, que significa ser fuerte, ser poderoso, ser valiente y prevalecer. ¿Cómo viene esa fortaleza a nosotros? ¿Cómo viene esa valentía? ¿Cómo viene ese poder? Lo especifica la palabra. En Salmos 21:13 dice: engrandeced, oh Jehová, en tu Geburá, en tu Geburá, en tu poder. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la grandeza y la Geburá, la gloria, la victoria y la majestad. Esta Geburá no es otra cosa que el poder de Dios manifestado en una persona que se rinde al Señor. Por lo tanto, el Jordán nos habla de un quebrantamiento profundo de nuestra vida y de nuestro ser, para que en ese momento esa Geburá, ese poder del Señor, aparezca en nosotros como ese Cristo manifestándose y mostrándose en autoridad, en gobierno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a cruzar entonces el Jordán? Démosle para adelante. Es donde el corazón y la mente son tratados para que Cristo tome gobierno. Es necesario entonces obligatoriamente cruzar el Jordán para alcanzar la heredad. No hay puente, no hay un atajo, hay que cruzarlo. El ejemplo de Cristo me parece muy importante, porque Él también cruzó su Jordán. Cuando descendió durante su padecimiento y quebrantamiento, y luego en la cruz nos habla la palabra que padeció por nosotros y descendió a lo más profundo, como lo establece Efesios en el capítulo 4, en el verso 9 y en el verso 10. Efesios en el capítulo 4, en el verso 9 y 10 nos habla del Jordán de Cristo. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? ¿Qué es eso? Sino que también había descendido primero. ¿Para qué? ¿A dónde? A las partes más bajas de la tierra. Jordán es el río más bajo del mundo.
espiritualmente las partes más bajas, donde Cristo desciende, donde Cristo va a los espíritus encarcelados en su propio Jordán. Por eso la palabra dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos en todo. Entonces tenemos que tener solamente la mirada en el quebrantamiento. ¿Ese es el propósito, quebrantarnos y punto? No. El quebrantamiento y la humillación tienen un propósito de exaltación, tienen un propósito de ascenso, tienen un propósito de elevación. Cuando nos quedamos en el quebrantamiento y lo miramos desde ese punto de vista como un dolor, como una pena, como una dificultad, como algo terrible, entonces perdemos el sentido de lo que el Señor quiere mostrarnos, que es justamente hacernos elevar. Porque Él descendió y luego su gloria fue máxima, cuando fue ascendido y sentado a la diestra del Padre, como el único y confiable y verdadero sumo sacerdote para su pueblo. Entonces, ¿qué ocurre cuando cruzamos el Jordán cumpliendo lo que se establece? Cuando cruzamos el Jordán y lo pasamos, nos encontramos con una estratía mayor, con un nivel superior celestial. Cristo, nos encontramos con Él, pero en su función de general, de capitán. Por eso aparece aquí, en esa etapa, el príncipe de los ejércitos celestiales. En Josué, en el capítulo 5, en el verso 13 al 15 dice: estando Josué cerca de Jericó, ya habiendo cruzado el Jordán, ya habiéndose humillado, ya habiéndose entregado al Señor y habiendo confrontado al pueblo para cruzar, alzó los ojos y vio a un varón, a un ich. ¿Se acuerdan lo que era un ich? Un hombre que obedece la voluntad del Padre, un hombre que se sujeta al 100% en la voluntad del Padre. Ese es Cristo. Cuando Cristo dice: yo no hago lo que a mí se me ocurre o lo que yo doy de mi propia cuenta, sino que hago todo lo que el Padre me da, de eso yo entrego. ¿Se acuerdan de eso? En muchas ocasiones de la palabra. Ese es el ich, Cristo. Justamente, que estaba delante de él. Este varón que estaba delante de él, dice, con una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Me quiero detener ahí. ¿Es este el Cristo aún no encarnado? ¿Es este el Cristo glorioso, lleno de autoridad? Este es el Cristo maravilloso, lleno de poder en su faceta de autoridad, de hombre de guerra. Este es el Cristo verdadero con el que nos vamos a encontrar. Nos encontramos con un Cristo que redime, nos encontramos con un Cristo como Cordero, sí, cuando cruzamos el Mar Rojo, su sangre, su sacrificio, pero cuando vamos avanzando nos vamos a encontrar con un Cristo poderoso, que tiene autoridad, que es el capitán de los ejércitos celestiales. Ese Cristo es el que resucitó y el que ascendió y que está a la diestra del Padre. Ese es el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, esta tierra que es Eretz, le adoró. Entonces yo digo, bueno, si hubiese sido un ángel, claramente el ángel le hubiese dicho: no me adores, ¿no es cierto? Pero acá no hubo esa respuesta. Si hubiese sido así, seguramente no se lo hubiese permitido. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y él le dice: y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo. Y Josué así lo hizo. Recuerden ustedes que Moisés, en esa tierra rojiza, en ese trato al principio, ¿no es cierto?, cuando está nuestra naturaleza carnal tratada, ahí el Señor se le apareció en la zarza. Y de la misma manera, en esa oportunidad le dice: quita ese calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Pero era la tierra rojiza. Acá está en la tierra de la heredad, Eretz, tierra firme. Y por lo tanto es una tierra diferente, distinta. Y acá el calzado que teníamos en los tiempos anteriores, aquella forma de caminar, aquella forma de movernos, aquella forma de caminar del principio, cuando llegamos al Señor, ya no nos sirve.
Ahora tenemos que sacar ese calzado porque el Señor nos quiere mostrar situaciones más elevadas donde no nos sirve lo que tenemos ahora. Ese es el significado de esta parte. Entender de que cuando sacamos ese calzado en esta etapa es porque estamos mostrándonos sujetos a ese capitán, que es el príncipe del ejército celestial. ¿Y por qué digo que es Cristo? Porque fíjese que esta palabra que aparece acá, de príncipe del ejército, viene de una raíz etimológica que significa zar o príncipe. Y es la misma que utiliza el libro de Isaías en el capítulo 9 y en el verso 6, que dice, que ustedes lo conocen, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y le llamará, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe del ejército de los cielos. Eso significa la última parte. La última parte, príncipe de paz, es ese príncipe que aparece acá, que es el príncipe del ejército de Jehová. Es Cristo mismo que se le presenta a Josué mostrando su autoridad y gobierno sobre aquellos gigantes que había que vencer. Por lo tanto, sacamos como una enseñanza aquí importante. Cuando cruzamos el Jordán, entramos en un nivel de revelación mayor, porque estamos en humillación. Vemos que después de haber vivido nuestros procesos, nuestras etapas, y las hemos recibido, entonces nos encontramos con el príncipe del ejército de Dios, que no es otra cosa que el mismo Cristo, que tiene toda la autoridad y que a quien le hemos cedido el gobierno de nuestra vida. La espada desenvainada, por otro lado, es el pei que es el arma para ganar la guerra. Es la boca del Señor que tiene esa espada aguda y que tiene autoridad. Es la palabra del Señor en la boca, que vence ya con todas nuestras fuerzas humanas. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras propias ideas, es con el poder de la palabra de Cristo. La guerra no se gana con las fuerzas humanas. Vemos entonces que Dios aquí instruye justamente a sacarse el calzado, porque nos habla de una mayor elevación espiritual. Me quiero referir finalmente, para ir terminando, a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 6, 7 y 8. Téngalo en cuenta. Mire la profundidad que trae esta palabra. Han estado muy atentos hoy día, los felicito. No, están muy silenciosos. No les pregunto yo como hacía ustedes, no los pongo en aprieto. Pero es importante, están atentos y estamos escuchando lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Miren la profundidad de este versículo. Qué profundo, qué importante es lo que nos dice el Señor. Trato siempre de que las palabras tengan harta palabra del Señor, harta Biblia, harta verdad, harto contenido de la palabra. Hebreos. ¿No? Dije Romanos 8, versos 6 al 8. Dice, estamos hablando de la mente, cruzar el Jordán, el trato de la mente, porque va adelante, la mente de Cristo, el arca. ¿Estamos ahí? Bien. Porque la mente puesta ¿dónde? En la carne es muerte. Esto que yo acabo de ilustrar científicamente es lo carnal, es lo terrenal. La mente puesta en nuestras experiencias, la mente puesta en nuestras tradiciones, la mente puesta en nuestras reflexiones, en nuestras ideas, nos conduce a la muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. El arca adelante. El gobierno del Señor en nuestra mente ya no es democrática. A los que les gusta la democracia, nada que hacer. La mente puesta en la carne no solamente es muerte, sino que es enemiga de Dios. Se pone en contra de Dios. Ni siquiera es agnóstica, ni siquiera es imparcial, va en contra. Es un enemigo, está de frente en contra. Nuestros pensamientos no es que sean, hermanos, pensamientos imparciales,
pensamientos que no son dañinos. Mire, yo hago las cosas bien. Mire, no, eso va en contra del Señor. Porque por eso la palabra dice: el que conmigo no recoge, desparrama. No hay términos medios acá, porque los tibios los vomita el Señor de su boca. Dice: porque no se sujetan aquellos carnales, aquella mente en la carne, no se sujeta a la ley de Dios, a la ley de Dios, porque ni siquiera lo puede hacer. O sea, nosotros cuando queremos hacer algo por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Es cierto cuando decimos algo, decimos: pero es que esto yo no lo puedo hacer. Efectivamente usted no lo puede hacer. Por eso se tiene que quebrantar, porque es Cristo el que lo hace por usted. Pero usted se tiene que quebrantar y tiene que decirle al Señor: yo no lo puedo hacer, porque no lo puede hacer, porque la carne no puede, no tiene la capacidad, no entra en esa estratega, como dice el pastor. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces le pregunto yo a ustedes: ¿cómo hacemos para que la mente esté puesta en el Espíritu? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se entiende esto para que la mente esté en el Espíritu? Aquí es fundamental lo que aparece el capitán o el general de los ejércitos mostrando la espada de doble filo. Es con la espada. Es con la espada desenvainada, con el doble filo, que podemos nosotros lograr que nuestra mente se sujete al Espíritu Santo. No es con una obra del hombre, es solamente una obra del Señor. Hebreos 4:12 dice, y vamos a ir parafraseando esta palabra, que es muy importante, muy conocida, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva, es eficaz y es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Me detengo ahí. No es que sea cortante como la espada de dos filos, es más aún que la de dos filos. Es muy importante acá el más, porque habla de, ¿no es cierto?, reforzar, de mayor alcance. O sea, si usted tenía en mente que era la espada de dos filos, es más cortante que eso todavía. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. ¿Usted sabe qué son los tuétanos? Entre paréntesis, en lo literal, ¿qué son? Las médulas, ¿no? Los huesos tienen médula. Las coyunturas y los tuétanos, hermanos, tienen que ver con aquellas áreas emocionales profundas, espirituales, deseos y convicciones más profundas del ser humano, donde nadie puede entrar, lo más íntimo. Eso, ahí, a ese lugar, logra llegar la espada viva de Dios. Es la única que puede llegar ahí. Conversaba con mi colega esta semana, que tiene su niñita, hace un tiempo han estado orando también, una vez la presenté en las peticiones, y él me decía que el tratamiento, qué sé yo, ha sido bien difícil y todo. Y yo me acordaba de esta palabra y le daba el ejemplo. Claro, efectivamente la tecnología, la ciencia, los avances y todos que a veces parecen fabulosos, no pueden llegar a las coyunturas y los tuétanos. Porque el diseño que el Señor hizo para el ser humano, Él es el único que tiene la contraseña, la password, para el PIN, para entrar a esa zona de nosotros, porque Él la creó. Esa espada es capaz de profundizar en nosotros a esas áreas emocionales, de voluntad, de decisión, que están en lo más íntimo del ser de la persona. Lo que está diciendo que esta espada de dos filos es la única facultada para poder lograr llegar ahí y producir aquellos cambios, producir aquellas modificaciones profundas en las personas, más íntimas.
Discierne tiene que ver con separar, con entender lo bueno de lo malo, lo humano de lo espiritual, lo verdadero de lo falso. Ese discernimiento que da el Espíritu para que nosotros podamos comprender la profundidad de las cosas, para que podamos distinguir. El mundo no tiene discernimiento. El mundo confunde lo bueno con lo malo, lo correcto con lo incorrecto. En lo sexual ni hablemos, hay una confusión tremenda, no se sabe quién es hombre, quién es... Todo es un desorden, todo es un caos, no hay discernimiento, no hay entendimiento, no hay nada, porque el hombre no tiene la capacidad. Pero el Señor es capaz de discernir. Esa espada del Señor es la que tú necesitas en tu vida para saber, ¿será bueno? ¿Estoy bien? El Espíritu te lo revela. Es el Espíritu el que te da la convicción. Es el Espíritu Santo el que te dice por dónde tienes que andar. Nadie más. Es el pey, es la palabra, es la espada. Después dice los pensamientos. Esa es la actividad interna, la más profunda. Y las emociones, dice, los pensamientos. Y las intenciones, perdón. En las intenciones abarca todo el centro del ser humano, la mente, las emociones, la voluntad, lo espiritual, cómo sentimos, qué pensamos, qué decidimos, qué creemos. Es el campo de batalla. Es el campo de batalla. Fíjese que esta palabra, que es el pey de Dios, que es la palabra, la espada puesta en la boca, está definida así en la palabra que hemos leído, pero quiero terminarla, dice, y las intenciones del corazón, ¿no es cierto? Y en Apocalipsis capítulo 1:16 nos habla que esta espada, hermano, dice lo siguiente, y voy a leer solamente la primera parte. De su boca salía una espada aguda, ¿de cuántos filos? ¿No es el mismo que estaba con Josué? Entonces vemos que esta espada además tiene la capacidad y tiene la autoridad para poder juzgar. En Efesios 6:17 dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y aquí menciona que es la palabra de Dios confirmando lo que hemos dicho. Entonces yo me pregunto, y seguramente usted igual se lo pregunta, ¿cómo una persona, un cristiano, un hijo del Señor, puede tener el pey si no escudriña la Biblia? ¿Cómo podría tenerlo? ¿Cómo usted puede y yo puedo utilizar este pey si no soy diligente en mi búsqueda permanente y constante como Caleb de seguirle al Señor y buscar de su palabra en mi vida? ¿Cómo podría tenerla? Porque les quiero decir, y esto lo voy a decir con mi propia cuenta, no sé si, pero lo voy a decir. Ese milagro de que el Señor nos va a poner la palabra así de la nada, yo creo que no es correcto, no es. El Señor pone la palabra cuando nosotros la buscamos. Pero no es que usted o yo, sentado en la casa, de la nada va a aparecer la palabra. Es por eso que cuando usted tiene que decidir algo, no se le vienen las palabras, porque no tiene palabra. Cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y no tenemos ninguna palabra, se entiende, los hermanos que están partiendo en su ADN están saliendo, ¿no es cierto? Y han sido vencidos esos enemigos en el Mar Rojo. Estamos hablando de la herencia, estamos pasando acá, aquellos que van avanzando, esos que van avanzando, que se humillan,
Los hermanos que están partiendo todavía están aprendiendo la palabra. Y hay que entregarles palabra y hay que ayudarles. Pero los hermanos que ya tienen varios años y que están en los discipulados y toman decisiones, ¿tienen palabra? ¿Cómo vamos a tener el PEI si no? ¿Sabe lo que significa la palabra escudriñar? Si quiere lo puede buscar usted, pero yo lo busqué. No ahora, la otra vez. Y me sorprendió porque el último ya dije, chuta, este se pasó. Escudriñar en realidad viene de una raíz en donde tiene que ver con repetir, pero de una manera reiterativa. Entonces uno de los hermanos hablaba y decía de que había que leerla como 5 o 6 veces la misma cita. Pero cada vez que uno la lee, tiene que volver a leerla en oración, en búsqueda, en entrega. Y la vuelve a leer, y la vuelve a leer, y después vuelve a orar. Oh, Dios mío, entonces no voy a terminar nunca de leer la Biblia, po. Y ¿sabe qué? Hágalo. El escudriñar quiere que nosotros nos vamos a entrometer, nos vamos a profundizar en esa palabra, vamos a entender lo que hay, qué significa, por qué lo dijo, en qué contexto estaba, qué significa esa palabra. Tenemos tantas herramientas hoy día para entender la palabra. Y cuando uno lo comienza a escudriñar, a revisar, ¡wow! Y comienza, y no es con el hecho de revisar, sino es por la obra del Espíritu que se genera en la palabra del Señor. Apocalipsis 19:15 dice, con esto ya voy terminando, para que estén tranquilos. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada afilada, ¿para qué? Para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. ¿Dónde está el Cordero acá? Está en gloria y majestad ahora, en su poder y autoridad. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Es decir, esta espada afilada también juzga a las naciones. Mateos 4 dice lo siguiente, también nos sostiene, dice, es la misma acepción de la palabra pei que yo busqué en la palabra, son las mismas acepciones. O sea, los versículos que estoy leyendo son los mismos que muestran Josué cuando se le aparece el general. Por eso lo estoy compartiendo con ustedes, qué acepciones tiene. Mire lo que dice acá, cuando el Señor estaba siendo tentado y le dice a Satanás, ¿qué es lo que usa? Y dice, no solo de pan, sino de ¿qué? Ese es el pei. ¿De dónde está esa palabra? ¿De dónde sale? De la boca. Entonces el pei también nos sostiene. Es capaz de sujetarnos, es capaz de mantenernos. Segunda de Corintios 10 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué se entiende por eso? El apóstol decía, estoy obligado a andar con este cuerpo. Usted tiene su propio cuerpo, yo tengo un cuerpo un poquito más chico quizás, pero cuerpo al fin. Todos estamos en la carne, todos podemos, o sea, desde ese punto de vista, lo que decía el apóstol acá es que andamos en la carne, no en el sentido de que militamos según la carne, sino que estamos sujetos a este cuerpo. En ese sentido lo está hablando el apóstol. Por eso dice, andamos en la carne, no según la carne, sino que en el cuerpo. Y aquí dice, pero no militamos según la carne. ¿Qué significa eso? O sea, no la tomo en cuenta. O sea, no le hago caso a lo que mi cuerpo me pide, porque ella no me manda. ¿Tengo mi cuerpo? Sí. ¿Me pide esto? Te sujetas al Señor. ¿Se da cuenta cómo nos entrega los valores del Señor, las piedras más preciosas de nuestra vida? El apóstol dice claramente acá, no militamos según la carne. Oiga, ¿me duele acá? Sí, me duele, está bien, pero yo no me sujeto a eso. Me duele acá, me duele allá, me duele las rodillas, ¿no? Con los años me duele esto. ¿Me va a impedir eso servir al Señor? Eso significa que tú no te sujetas, no militas según la carne. Porque la carne lo que te hace es de una u otra manera quejarte. La carne te lleva a quejarte, te hace decir cosas. Pero cuando tú no militas según la carne,
hay adoración y alabanza. Siempre, siempre. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son de nosotros, no son de los pensamientos, no son de los ancestros que les mencioné yo, los aymará, los europeos, lo que usted vea que es lo que es cada cual. Yo me quedo callado, pero cada uno sabe lo que es, ¿ya? Pero no son de ahí, eso es lo bueno, no son de ahí. ¿Por qué? Porque son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Refugios, estructuras mentales instauradas en nuestra mente, cuestiones que nos tienen amarrados y que usted no puede salir, estructuras de la mente que han sido sembradas en nuestra sangre por muchas generaciones, que están ahí, pero esta espada es capaz de destruirlas cruzando el Jordán en el quebrantamiento. Me encanta lo que dice el verso 5. Derribando argumentos. ¿Quién nos gustan los argumentos a nosotros? No, llegué más tarde hoy día porque justo la micro, la carrera que había, ¿no es cierto? Y siempre no, porque... Y puede ser cierto, a veces pasa, pero los argumentos, nosotros los seres humanos, voy a hacer un ejemplo acá, que a lo mejor ustedes pueden no estar de acuerdo. Cuando nosotros éramos niños, la enseñanza que había en esa época, nosotros no le podíamos argumentar a los padres. Nos llegaba nomás esa psicología, digamos, que teníamos, ¿ya? Claro, esa que nos alienta lo cognitivo, nos alerta. Entonces tú, no, ahora hay que argumentarle a los hijos. Explícale por qué, po. Y antes nosotros estábamos en la mesa, me acuerdo mi madre todavía está viva, pero como está sordita no va a escuchar esto. Tomaba el cuchillo, me acuerdo, y estaban hablando los adultos, y con y seguíamos conversando. No digo, estoy dando un ejemplo porque nuestra vida y lo que hoy día se enseña en la cultura es el argumento, que no es otra cosa que una excusa bien elaborada en muchas ocasiones. Pero lo que aquí está mostrando acá el Señor es que Él va a derribar y derriba con su palabra cualquier argumento que usted tenga, cualquiera. Así que si usted quiere pasar días pensando en el argumento, que no, por esto no sigo, por esto no sirvo, por esto hago esto, ese argumento no sirve de nada, porque la palabra de Dios lo destruye. Así que no pierda tiempo argumentándole, contando, no, mire después, no, porque no hay argumento frente a la palabra del Señor, no hay. Porque destruye todo argumento, ¿cuál argumento? No cualquiera. Y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. El hombre se ha desgastado por tantos años en la ciencia tratando de encontrar un solo argumento para decir que Dios no creó al mundo. Y no tiene uno solo, no tiene ni siquiera un mísero argumento para decir que Dios no creó. No tiene uno. No han encontrado todavía ni siquiera ese gen que nos conecte con los primates. No son capaces. Y ahí están, 2025. No los van a encontrar. Porque el Señor se levanta contra todo argumento, contra toda altivez que se va en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué hace? Lleva cautivos los pensamientos. ¿A dónde? A Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es maravilloso esto? Es la obediencia a Cristo la que nos conduce a la verdad. Y estando, dice, prontos para castigar toda desobediencia. El Señor castiga. Sí, Señor, castiga la desobediencia. Entonces mi colega me decía, ¿el Señor los ama a todos? No, a los que le sirven. Él los ama a todos los que se arrepienten, a los que vienen a Él. Pero ¿cómo el Señor permite, no es cierto, que hayan los niños que tengan hambre? Sí es cierto, por nuestra propia decadencia humana hemos logrado eso.
Conclusión. No es la asistencia necesariamente a la iglesia, ni las tradiciones, ni las buenas intenciones, ni las experiencias, ni siquiera la oración por sí sola, ni el buen comportamiento lo que transforma. Todas estas cosas son limitadas y carecen del poder espiritual para cambiar el corazón. Solo la palabra de Dios tiene el poder real para penetrar el alma y el espíritu, discernir y producir una transformación profunda. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a escoger hoy día? ¿Vas a escoger seguir como estás? Si la palabra dice claramente que no hay otra cosa más poderosa que esa palabra del Señor que llega al corazón. ¿Qué vamos a escoger frente al Señor? Fíjese que el Evangelio es un constante confrontarnos con Él. Porque cuando nos vamos alejando, Él nos pone incómodos. Porque cuando vamos para allá, Él nos coloca. Y ahí estamos. Siempre nos confronta con la verdad. Es tiempo, hermano, de que nosotros tomemos una decisión como Caleb. Porque Caleb nos representa como gentiles. Fue un hombre fiel. Fue un hombre que tuvo un espíritu diferente, dice. Qué lindo escuchar ahí cuando de repente alguno de ustedes quizás le ha pasado y que bueno, la gloria es para el Señor. Oye, mira, este es distinto, esta persona es diferente porque tiene un espíritu diferente. Y eso lo da el Señor, lo da la fidelidad, lo da la confianza, lo da el quebrantamiento, la búsqueda. Había muchas otras cosas más que podíamos haber tratado, porque hablamos también de los hijos, de los gigantes, que también se hablaron, que ahí habrán otras oportunidades, los pastores seguirán. Pero yo quería compartirles esto de manera más, digamos, más detallada en términos de versículos, porque creo que la palabra la vamos afirmando en la misma palabra. Y yo creo que esto que estamos hablando hoy día, hermanos queridos, significa que usted tiene que tomar una decisión. No nos podemos quedar así nosotros. Tenemos que tomar decisiones. Pero esas decisiones, cuando Josué y Moisés particularmente, también antes de cruzar, y Josué después, escogíos, dice, escogíos. Entonces hoy día el Señor nos dice, escojan ustedes. ¿Qué vamos a escoger? Que el Señor nos ayude a que escojamos lo que Él quiere para nosotros.